Comisión de Ordenamiento Territorial. Gracias, presidente. Un saludo muy especial a todos. Yo quiero tratar de dejar un criterio muy fuerte. La doctora Devia no se me ha ido aún. Yo quiero dejar un criterio muy fuerte para que el gobierno nacional, a través de su director de planeación y a través del doctor Cristo, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, y a la Comisión del Senado de Seguimiento y a la Comisión de Cámara, quiero dejarles un criterio. En Colombia, el criterio de descentralización y el criterio de ordenamiento territorial es un fracaso. Y tenemos que resolver y convertir ese fracaso en unas oportunidades. No podemos seguir creyendo que, como lo decía ayer un experto en el homenaje que se le hacía, y en buena hora, a nuestro ministro de Hacienda, porque fue catalogado el mejor ministro de Hacienda del mundo, en la intervención de quien lo homenajeó decía que Colombia era un país que se caracterizaba, a diferencia de otros países, por tener 4 o 5 grandes ciudades y no una gran ciudad como tenían los grandes países. Pero se le olvidó decir a él que Colombia tiene 1000 municipios que son una chichigua, con todo respeto desde el punto de vista de la descentralización política. Porque les entregaron a esos municipios unas profundas responsabilidades ambientales, de educación, de aseo, de ordenamiento, pero los dejaron al garete, sin tutela, sin control y también sin recursos. Y hoy tenemos que reconocer que el modelo de descentralización en Colombia es una quimera. Y yo, como no me voy a centralizar en el tema de la descentralización, sino en el tema del ordenamiento, voy a tratar de hacer un planteamiento de los criterios que por lo menos a mí me avergüenzan en Cali, y es que en el ordenamiento de Cali el uso de suelo, que no es una de la función total, es un foco de corrupción, de no planeación, y donde el derecho de los ciudadanos se impone por encima de la autoridad y el control. Donde el centro de Cali se ha visto totalmente empobrecido, donde está humillado el centro de Cali, rodeado por unos cordones de miseria, en unas decisiones antitécnicas que no hubo quien realmente fuera capaz de advertirlos, en una falta de planeación real en el tema del sistema de transporte masivo y en el sistema del ordenamiento del territorio. Los territorios que fueron desarrollados para vivienda digna, supuestamente de 42 metros, una vivienda que para mí no es de ningún tipo digna, y que si bien fuera a tener la vivienda digna de 42 metros, posibilidad de ser ella, fueron territorios que fueron construidos sin tener ningún tipo de amoblamiento urbanístico. Un concepto miserable de exclusión, cuando el gobierno nacional, en una política de vivienda, va y aplica en unos territorios sin ningún tipo de amoblamiento urbanístico. Y menos aún cuando se desarrolla una vivienda en unas zonas tan importantes como la zona de Santa Elena y la ladera de Cali, donde hoy tenemos una situación caótica y crítica porque el agua en Cali se acabó por la falta de planificación. Y qué tristeza con lo que voy a decir. Tiene 7 ríos, tenemos el río Cauca, y hoy una empresa que no tiene la capacidad técnica y que el gobierno nacional no ha asumido la responsabilidad política como en Cali, una empresa que lleva 14 años con un nivel de pérdidas del agua de más del 50%. Nosotros no podemos creer que en una ciudad se pueda perder el 50% del agua potable que le estamos enviando y que estamos bombeando. Eso es un esquema vergonzoso de la planeación. Y no podemos creer que los ríos de Cali hoy estén siendo sometidos al mayor uso de una cantidad de ciudadanos y de una cantidad de empresas, pero que nuestras laderas, nuestros farallones estén siendo llevados a un exterminio total, lo que nos permite creer que un
tema de la planeación en la planeación ambiental, doctor Caicedo, es cómo le vamos a resolver el amoblamiento urbanístico a los ciudadanos, cómo le vamos a resolver a los colombianos de los municipios pequeños el aporte para que esas responsabilidades de categoría 6 se puedan ir superando. Yo le pregunto cuántos municipios van a salir de la categoría 6 en los próximos 10 años al gobierno nacional, porque el gobierno tomó unas medidas y por lo menos subir a la categoría 5. O le pregunto cuántos van a caer a la 6 y cómo va a seguir el retroceso de la descentralización en Colombia. El tema del río Cauca, que es un tema que nos compete a los caleños, a los caucanos, a los antioqueños, a 12 millones de colombianos. Es un tema que no tiene desde el concepto desde el gobierno nacional ni desde el ministerio de un control de planeación. Por eso yo traté en el Plan Nacional de Desarrollo dejar una figura de la creación de una corporación para que el río Cauca se lo mire como una unidad y no para que se lo mire como un pedazo de cada territorio. Y creo que llegó la hora en hacer justicia con el río Magdalena y en hacer justicia con los 12 millones de colombianos que reciben el Cauca y que viven del Cauca para buscar una proyección de resolver ese problema del ordenamiento territorial, que es uno de los más graves que tiene el país. Porque el agua y lo que le pasa al Cauca lo sufren los colombianos, el agua y lo que le pasa al Cauca lo sufre el Magdalena, y nosotros tenemos que decir que los 7 ríos de Cali, lo que le pasa a los 7 ríos de Cali lo sufren los caleños, lo sufre el Cauca y lo sufre el Magdalena. Pero lo que pasa en Cauca, en el departamento del Cauca, por la falta de previsión, por la falta de control de las CAR que se manejan como unas unidades territoriales, pero que no se manejan con una conceptualización global de todo el territorio, lo que le pasa al Cauca lo sufre Cali. Y ahí, cuando tenemos la peor sequía, cuando tenemos el peor racionamiento en Cali, porque en una actitud irresponsable de la administración municipal nos dejó sin agua, por falta de previsión, cuando estamos pagando los más altos costos de los servicios públicos en Cali, porque no hubo previsión en la compra de la energía y los especuladores de la energía, aprovechando el fenómeno del Niño, encarecen la energía. Ahí cayó un aguacero en el Cauca y nos quedamos sin agua porque el agua llegó turbia, porque no hubo la previsión necesaria en el Cauca. Y ese tema de la falta de planeación para lo ambiental, ese tema de la falta de planeación para el amoblamiento de los territorios, ese tema de la falta de planeación en los masivos de Colombia, en los sistemas de masivos de Colombia, ha hecho crisis en el ordenamiento territorial. Y nosotros creemos que Colombia, fuera de los 300 y pico de conflictos que tiene por la delimitación de áreas, que es un tema importante que lo tiene que mirar esta comisión, son 300 y pico de litigios. Aquí esta comisión los tiene, todos reseñados. Y entonces nosotros tenemos desde el punto de vista del seguimiento, del ordenamiento territorial, de la descentralización, del conflicto, de la falta de planeación, tenemos una crisis, y por eso yo me atrevo a decir que estamos todavía en pañales en ese tema. En buena hora la normatividad, en buena hora las pretensiones, pero cuando la doctora Devia me dice que es que no hemos podido encontrar verdaderamente los recursos para que este proceso de descentralización y ordenamiento territorial, yo le agrego las palabras descentralización, este proceso de ordenamiento territorial se dé, es competencia de este Congreso. Y es una obligación del Ejecutivo decir cuáles van a ser las necesidades y cuáles van a ser los recursos. Y yo creo que tenemos muchos mecanismos, pero no le podemos seguir cargando a los municipios las responsabilidades. No podemos seguir pensando en construir escenarios, cada uno como islas, en una conceptualización que no va con la descentralización, porque es que las islas tienen que descentralizarse en un Estado unitario. Colombia es un país profundamente centralista. Aquí hay un presidencialismo profundamente fuerte, donde tenemos unos mandatarios locales supremamente débiles y donde tenemos una institucionalidad supremamente débil en lo regional, en la mayor parte del territorio, con contadas excepciones. Nosotros creemos que es necesario, en el criterio de fortalecimiento del ordenamiento territorial, fortalecer esas alcaldías pequeñas,
de mano de Ligazos, de la mano del ICODER, de la mano de Planeación Nacional, de la mano del Ministerio del Interior, aplicar una verdadera política para el ordenamiento territorial, pero con recursos, y unos recursos nacionales que tengan un propósito concreto y que en Colombia, por ejemplo, la ley de archivos, que es uno de los temas más complejos que hay, tendría que ser uno de los propósitos fundamentalmente importantes para que por lo menos los municipios entren todos en la tónica de la ley de archivos. Entonces yo quiero decirles que, por ejemplo, un tema vergonzoso de la descentralización de este país, la carretera de Barbacoas-Nariño, una carretera que yo hace 40 años transité y eso está en ruinas, y hoy vuelvo y la veo en ruinas, sometiendo a la miseria a unas poblaciones muy importantes de este país. Por ejemplo, esos conflictos que hoy tenemos en los diferentes territorios, como en el sector del Cauca por la tierra, por el sector del Cauca, por cómo proteger las fuentes de agua, esos conflictos ambientales tienen que ser parte de este desarrollo de esta comisión. Y yo invito, y ojalá hubiera venido el doctor Simón Gaviria, para que verdaderamente desde Planeación Nacional pudiéramos liderar un ideario de la descentralización y un ideario del ordenamiento territorial, pero con unos propósitos por tiempos. Y así como él lo planteó en el Plan Nacional de Desarrollo, de que se iban a dar los presupuestos para que, de acuerdo a la ejecución, se premiara al que ejecutara y se castigara que no se ejecute. Aquí también nosotros tendríamos que decir que aquellos municipios o departamentos que no tengan una verdadera vocación de ordenamiento, que aquellos municipios o departamentos que no tengan una verdadera vocación del control ambiental, también tengan una mirada desde el punto de vista presupuestal, si no lo hacen bien cuando tienen los recursos, y se los premie cuando tienen los recursos y lo hacen bien. A mí me parece que los ministerios tienen que tener todos una vocación de ordenamiento territorial. Esto es un tema transversal, esto no solamente de la comisión, esto es un tema de todos los departamentos, de todos los municipios, de todos los ministerios, y en esa, doctor Lara, en esa distribución de competencias, tiene que quedar clara cuál es la competencia de cada ministerio frente al tema del ordenamiento territorial y clara la competencia de cada ministerio frente al tema de la descentralización y el control de tutela que en ella se da. Porque es que aquí tenemos hoy, como lo decía ayer el presidente, que una de las grandes decisiones y duras que se tomó fue en la ley de transferencias, y otra de las grandes decisiones y duras que se tomó fue la ley de regalías. Y hoy tenemos un problema con el tema de la ley de regalías. Es cierto que la ley de regalías aplica muy bien para los territorios no productores y de esos recursos bienvenidos. Pero entonces, ¿qué va a pasar con los territorios que eran productores y que hoy se sienten desmotivados en la producción? Entonces vamos a acabar la gallinita de los huevos de oro. Porque si se acaba la producción no habrá regalías. Si se desmotivan los territorios productores, se acaban las regalías y no va a llegar absolutamente nada a esos territorios que no eran productores de regalías. Y entonces, ese es un concepto que lo tenemos que discutir desde el punto de vista de la planeación y desde el punto de vista del ordenamiento territorial. ¿Qué tiene que pasar en los territorios que tienen que ver con el tema de producción mineroenergética y con producción de regalías en Colombia? Igualmente, para terminar, porque este es un tema que me parece que todavía, como lo inicié afirmando, nos falta mucho por hacer. Creo que Colombia, en el criterio del logro de la paz, tiene que mirar el ordenamiento territorial como el factor fundamental de la paz. Porque Colombia es un país que tiene grandes complejidades desde el punto de vista de los territorios, y eso afecta profundamente la paz que vamos a tener en el posconflicto. Y yo no dejo sino hacer buenos votos para que aquí tomemos decisiones. Pero esa ley de áreas metropolitanas, que es una herramienta importante, esa conceptualización que aún no hemos estrenado de manera interesante de las regiones, porque yo he afirmado que ese derecho constitucional que quedó de las regiones no se ha estrenado en Colombia y aún no sabemos para dónde vamos en la construcción de las regiones. Hemos avanzado algo con los OCAT, hemos avanzado algo pero sin tener gobernabilidad y sin tener competencias.
ahí son expresiones de buena voluntad, pero el fenómeno de Cali, que van y arman un contexto de G11 para ir por unos presupuestos de local, para un manejo de regalías, tengo que decirlo.